ver, gracias, Anne. Paso la palabra ahora a una de las dos coeditoras del libro. Vamos a ver si cuidamos ahora la terminología. En este caso, coeditora, y son dos, solo dos, en este momento, del libro Julie Boëry, a la que creo que todos conocéis, que actualmente trabaja en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Julie. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por estar aquí y gracias a ECOS por invitarme a presentar el libro. Siempre es un placer poder dar por acabado un trabajo que llevamos haciendo desde el 2007, desde que se celebró el foro social, el foro de compromiso social y de traducción e interpretación. Y bueno, es muy simbólico hacerlo aquí en Granada, es donde se inició todo, ¿no? Y bueno, si bien es un proyecto realmente arraigado aquí en Granada, sobre todo por la iniciativa de ECOS, bueno, también es un proyecto en el que se involucraron muchas personas de muchos sitios, ¿no? Y aquí pues mencionar España, Grecia, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, China, Estados Unidos, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, ¿no? Por mencionar un poco los más representativos. Y bueno, pues gente que han venido, gente que ha traducido, que ha revisado. O sea, no solo es un trabajo de autores, sino realmente es un trabajo de edición, un trabajo de traducción, un trabajo de corrección, que es realmente mucho más largo de lo que uno se piensa y sobre todo, o sea, a mí me ha llegado a sorprender y a veces a desesperar, ¿no? Que parecía que esto nunca acababa. Y bueno, si bien ya tenemos un producto final, realmente el trabajo no termina aquí, ¿no? Ahora hay toda una labor de difusión, pues de presentación del libro, de hacer reseñas, de enviarlo para que se comente no solo en el mundo de la traducción, sino en general en el mundo de la comunicación, porque ya sabemos que efectivamente cuestionar el paradigma de la neutralidad no se hace solo desde la traducción, sino de la comunicación en general y del conocimiento, ¿no? En general, que no hay conocimiento objetivo. Y yo también pues tengo mi lista de personas que me gustaría agradecer aquí y bueno, no daré muchos nombres porque bueno, siempre es una trampa, ¿no? A ver si me olvido de alguien. Primero quiero agradecer a Carol Meyer, que es una persona que realmente ha demostrado tener un compromiso con este proyecto, que ella estaba en el comité científico del foro, pero no pudo venir, a pesar de que la hayamos invitado desde aquí. Bueno, no pudo venir al foro, pero sí demostró un interés en el proyecto del libro y a pesar de lo insólito que es este proyecto, pues se supo adaptarse muy bien a una política que para el mundo académico al que pertenece ella no era nada convencional, ¿no? Y no siempre es fácil salirse del molde y adaptar sus exigencias de calidad y de cómo tiene que ser un libro en estas condiciones en función de una iniciativa que se configura de manera alternativa, ¿no? Y entonces, pues, yo quiero hacer un agradecimiento más bien colectivo a todos los que han participado, autoras, traductoras, indexadoras, correctoras, revisoras, y lo digo en femenino porque realmente hay 2 hombres que han participado en este proyecto y sobre todo mujeres, ¿no? Y bueno, es importante recalcarlo. Agradecer a Eloisa también, a Eloisa Monteoliva García, que después de organizar el foro desde el comité organizador nos ayudó muchísimo con el tema del depósito legal, con José María Rosa Batista, perdón. Nos asesoraron mucho los dos en cuestiones del SBN, el depósito legal en Granada, porque claro, Carol y yo estábamos trabajando desde fuera. Y bueno, son temas que parecen así muy pesados, pero hay que tomar las riendas y solucionarlo, ¿no? Y entonces en este sentido fue un apoyo logístico importante. Y agradecer también a la Universidad de Granada y a la Junta de Andalucía por la financiación, que si bien fue un proyecto totalmente voluntario, sí que la maquetación, la indexación, el diseño y la impresión tuvieron un coste que habría sido imposible hacer ese libro en papel, ¿no? Solamente lo hubiéramos podido colgar en línea sin esos fondos.
Y agradecer también a Kent State University, que es la universidad donde trabaja Carol Meyer, que nos permitió, financió una parte del viaje de Carol para que nos viéramos las dos en Barcelona durante una semana, que estuvimos durante una semana en el hall del hotel donde ella se alojaba con el ordenador intentando pues terminar el trabajo de coedición ya estando juntas, ¿no? Porque todo esto por internet llega un momento en que necesitas ver a la persona cara a cara, ¿no? Para zanjar una serie de cosas. Y finalmente dos nombres que son Mona y Ken Baker, que son de Saint-Jérôme y que realmente nos apoyaron muchísimo en cuestiones de no solo de distribución, porque se puede comprar el libro ahora en la página web de la editorial, que bueno, para nosotros es muy buena publicidad porque es una editorial que tiene mucho prestigio en el campo de la traducción y de la interpretación, y también porque toda la parte de producción del libro, o sea, una vez que ya tuvimos el libro editado, fue Saint-Jérôme quien tomó el relevo, hizo la maquetación, la indexación, el diseño y la impresión, y nos mandaron todas las cajas a Barcelona y luego a Granada, y todo eso es un trabajo que hicieron de manera totalmente desinteresada y solamente con la financiación se cubrieron los gastos. Y esto creo que es importante recalcar, que realmente ha sido también un apoyo no solo logístico, sino también político, ¿no? De su parte. Y así pues cierro un poco el tema de los agradecimientos y paso ya al espíritu del libro en sí, que bueno, más que nada, para resumirlo en una frase, explora ese vínculo que hay entre traducción, interpretación y compromiso social, centrándose en la práctica traductora e interpretativa, centrándose en la formación de esas profesiones y en las metodologías que usamos para investigar esas prácticas y para teorizarlas. Y todo esto cuando parece que es más necesario que nunca tratar y conceptualizar la traducción y la interpretación en términos más complejos y más críticos, y desde luego que superen ese paradigma de la neutralidad que también ha criticado Anne Martin, y que todo esto se tiene que hacer desde el compromiso, pero también desde un compromiso reflexivo y autocrítico. Y así es como empieza el libro. O sea, el libro abre, aparte de la introducción que hacemos Carol y yo como editoras para darle una visión de conjunto al lector antes de entrar en materia, el libro abre con el primer artículo, que es el de Ecos, que tradujo Anne, de hecho, un artículo que tradujo del castellano al inglés. Y empezar con ese artículo no ha sido inocente, evidentemente, porque Ecos era la editorial y de alguna manera parecía justo que tomara la palabra primero en el marco del libro, pero también porque ahí reflejaba ya desde el principio del libro una visión del compromiso que es reflexiva y autocrítica, porque articulan muy bien en ese artículo los medios y los fines que se emplean para llevar a cabo el compromiso social y el cambio social en traducción e interpretación. A continuación, el lector pasa de Ecos a Tlaxcala, que es una red de traductores por la diversidad lingüística y que se creó reuniendo a traductores preocupados por el uso del inglés como lengua franca en los espacios contrahegemónicos, en los círculos activistas, ¿no? Y ahí Manuel Talens, que es un traductor que reside aquí en Granada y que es un traductor que se autodefine como traductor activista, que también es escritor y bueno, traductor profesional, nos describe un poco esos inicios de Tlaxcala como traductor que estuvo participando en dar a luz a ese proyecto, ¿no? Que es Tlaxcala. Y luego es un punto de transición interesante, ¿no? Pasamos de un artículo de un traductor activista al artículo de Mona Baker, que ella se centra en el estudio, o sea, hace un estudio de caso sobre Tlaxcala, pero lo hace desde una visión mucho más académica,
pero no por ello menos comprometida, porque bueno, es una persona muy conocida en el campo por haber sido de las personas que ha iniciado esa línea de investigación, ¿no? Sobre el compromiso social, pero también desde el compromiso social. Y bueno, pues ese artículo que hace no solo hace un estudio de caso de Tlaxcala que completa la visión personal, el testimonio de Manuel Talent, sino también proporciona un marco teórico y metodológico que seguramente inspirará a muchas personas, a muchos futuros investigadores y investigadores afirmados que quieran entrar en esta rama, ¿no? Que quieran tener una orientación metodológica y teórica. Y a continuación, para cerrar un poco la parte del libro que trata a los colectivos activistas, Anastasia Lampropoulou, de Grecia y miembro de Babels, la red internacional de traductores e intérpretes voluntarios para el Foro Social, explora la política de la interpretación en el contexto de los foros y retoma un poco los temas ya tratados por ECOS, que son el tema de la calidad, del profesionalismo, voluntarismo, todo ese proceso de reflexión sobre cómo llevar a cabo una traducción comprometida y reflexiva. Y luego el lector pasa de esa primera parte, que es realmente sobre colectivos en la sociedad civil, al establishment. Y ahí entramos en el caso de Taysir Aluni, que estudian Anne Martin y Mustafa Taibbi. Mustafa Taibbi es investigador en Australia y bueno, alertan con este caso demuestran los peligros que tiene la falta de regulación de la interpretación y de la traducción en los contextos judiciales y policiales y revelan la apabullante manipulación de la traducción jurada de las pruebas que sirvieron para encauzar a Taysir Aluni, corresponsal en Granada de la cadena Al Jazeera, que está, si no me equivoco, aún bajo arresto domiciliario y cuyo caso está pendiente de apelación en el Tribunal de los Derechos Humanos en Estrasburgo. Sigue así la situación, ¿no? Y bueno, pues la instrumentalización de la traducción es un tema que se trata no solo en ese artículo, sino también en el de Richard Jacquemont, que es investigador y profesor en la Universidad de Provence, en Aix-en-Provence. Y él lo estudia en el contexto de los medios de comunicación y en el contexto del mercado editorial de la traducción. Y revela, centrándose en el mundo árabe, cómo las traducciones que se inician en Occidente y que se destinan al mundo árabe, la mayoría de ellas están encaminadas a ganarse los corazones y las mentes del pueblo árabe. Y revela, o sea, lo hace con un marco de referencia de Pierre Bourdieu, sociólogo francés que ha inspirado a más de un académico, a más de un investigador en nuestro campo. Y ese mismo marco metodológico lo usa también Ileana Dimitriou de Sudáfrica para analizar la traducción literaria. O sea, en vez de centrarse en los medios de comunicación, en el mercado editorial, se centra más bien en la traducción literaria, pero como Richard Jacquemont demuestra los dilemas éticos que tienen los traductores a la hora de sentirse instrumentalizado en unos programas políticos que van en contra de los beneficios de su país, de su cultura o de su religión. Y ahí Ileana Dimitriou se centra en cómo la traducción literaria puede convertirse en una herramienta de resistencia y se centra en cómo lo hace en el contexto de regímenes opresores como el de Ceausescu en Rumanía y hace un llamamiento a lo que ella llama la intensidad de lo local se centra sobre todo en compromiso social y transformación social de Europa del Este, que es el contexto que ella conoce como persona que es de origen rumana. Y
básicamente pide que se ponga el acento en lo local, en la manera de transformar el mundo, para que no solo nos deshagamos de los regímenes opresores del pasado, como puede ser la dictadura de Franco, por ejemplo, o la dictadura de Ceausescu en Rumanía, sino también para superar, para defenderse de una uniformidad cultural que va de la mano de la mundialización neoliberal y del consenso neoliberal, de esta idea de que la sociedad en la que vivimos, desde la caída del muro, desde la caída del bloque soviético, pues no tiene ya más alternativa, y el capitalismo es lo único que queda como alternativa al pueblo mundial, ¿no? Y centrándose en lo local, para ella es una manera de no solo defenderse, ¿no?, de los regímenes opresores del pasado, sino también esas represiones mucho más subterráneas, ¿no?, y que no por ello menos fuertes y tienen aún, y que son formas de opresiones mucho más difíciles de resistir porque son menos claras, ¿no?, de alguna manera. Y aún en el campo de la literatura, de la traducción literaria, Marta Ortega Sáez revela la sorprendente y afortunada inconsciencia de parte de los censores del régimen de Franco en España, de que la traducción se puede utilizar también para difundir narrativas reprimidas, y entre ellas narrativas de la emancipación de la mujer, de la sociedad patriarcal, ¿no?, de narrativas que llegan a tratar temas como el sexo, el adulterio o el aborto. Y centrándose en las obras de las escritoras chicanas, María López Pons hace un estudio del solapamiento de temas como la migración, el feminismo, la diáspora, la hibridación, y en cómo la literatura constituye un contexto para traducirse, y para que las escritoras chicanas se puedan autotraducir y puedan resistir a una doble discriminación, la discriminación racial y de género en la sociedad norteamericana. Y aún en el campo de la traducción, pero centrándose más en un texto político que ha inspirado generaciones de militantes, Cristina Delistati de Grecia hace un análisis de la recepción de la traducción del Manifiesto Comunista en Grecia a principios del siglo XX, y hace un estudio de cómo los agentes de la traducción y los traductores son conscientes de las limitaciones sociolingüísticas, socioeducativas, socioeconómicas de la recepción de la traducción del manifiesto, y explica las consiguientes estrategias de los agentes de la traducción para hacer que la traducción llegue a más gente, ¿no? Y ahí son pues estrategias tanto textuales como contextuales como paratextuales, y es un enfoque muy interesante de cómo se puede estudiar compromiso con la recepción del texto, ¿no?, y accesibilidad al texto. Y ya retrocediendo más en el pasado, Martha Cheung de la Universidad Batista de Hong Kong hace un estudio del último periodo de la dinastía Qing en la China del siglo XIX, cuya inestabilidad socio y geopolíticas constituye un marco idóneo para estudiar la relación histórica entre traducción y activismo. Y ya con un enfoque más lingüístico, Olga Castro de Vigo hace un estudio o un repaso más bien de la relación que hay entre el lenguaje que decidimos usar y la sociedad en la que vivimos. Y qué mejor para ello que el caso del feminismo, ¿no? Y ella pues explora la relación entre la generización, la traducción y la emancipación de la sociedad patriarcal. Y como no es posible realmente llevar a cabo un proceso de cambio, transformar la sociedad sin las nuevas generaciones de traductores, intérpretes y la nueva generación de ciudadanos, el libro llega en ese momento a centrarse en compromiso social y educación, más que formación, porque formación puede tener una connotación de formatear el cerebro, mientras que la educación
es un término mucho más amplio que son conceptos que se definen en esa parte del libro. Y María Constanza Guzmán y Rosalind Gill de Toronto hacen un análisis de su propia práctica docente, un análisis reflexivo, que ellas trabajan en la Facultad de Traducción de Toronto, donde ven que los estudiantes, como Toronto es una ciudad muy multicultural y con muchas poblaciones desfavorecidas, ven que algunos estudiantes tienen una experiencia de primera mano como miembro de esas comunidades o como simpatizadores, digamos, de estas comunidades con las que ya han hecho algo de voluntariado, y también otros estudiantes que se resisten, ¿no?, a la concienciación social en el aula, porque también pueden llegar a percibir la concienciación social como una forma de endoctrinamiento, ¿no? Y bueno, hay un análisis ahí del compromiso social y de cómo concienciar a los estudiantes en el aula, que realmente es muy interesante. Y la concienciación realmente no es posible sin cuestionar las estructuras dominantes del mundo profesional al que se van a enfrentar los futuros profesionales. Y por ello Jesús de Manuel Jerez hace un estudio del peso dominante que ha tenido la interpretación de conferencias en comparación con las otras modalidades de la interpretación desde la segunda mitad del siglo XX, y lo hace estudiando textos, cifras textos y cifras claves de la investigación e interpretación. Textos canónicos, ¿no?, de Daniel Gill, de Franz Poelhacker, el Código Ético de Aick, que sirven para dejar claro que hay una estructura dominante, perniciosa en la interpretación de conferencias, que le hace daño no solo a la interpretación de conferencias, sino al resto de las modalidades de interpretación, como pueden ser la interpretación en los servicios públicos, por dar solo un ejemplo, y el impacto negativo evidentemente se ve repercutado en la sociedad en general, ¿no? Y desde este panorama, Jesús de Manuel plantea un programa de cambio político y socioeducativo en el campo de la interpretación. Finalmente, Ignacio Carretero, que también está aquí hoy con nosotros, trasciende ya los límites de la sociedad civil, de la profesión, del aula, para tratar del tema importante de las herramientas técnicas que usamos en el proceso de traducción, como son las herramientas de traducción asistida, y hace un estudio presenta Omega T, que es una herramienta de software libre de traducción asistida y que permite superar no solo las trabas técnicas, sino también los dilemas éticos que plantea el uso del software propietario en el proceso de traducción, y además un uso casi incuestionado en cualquiera de los ámbitos mencionados. Y Moira Inghileri, que es investigadora en Londres, hace un artículo que sirve de epílogo a ese libro. Justo después le sigue la Declaración de Granada en versión bilingüe, los apéndices y ya el índice de términos clave. Y ella en ese epílogo pues recuerda que la manera de cambiar el mundo y la definición de lo que es ético siguen siendo sujetos a la multiplicidad de contextos en los que se da la traducción y la interpretación. Y en cualquier caso, no sería conveniente tener una visión del cambio a priorística, que ya viene dada, y para ella pues sería un peligro, porque corremos el riesgo de caer en una visión bastante simplista del activismo, del compromiso social. Y bueno, pues yo espero que el libro realmente aporte esa visión matizada del compromiso social. No estoy muy preocupada porque creo que no solo el libro trata del compromiso, sino que realmente se hace, y en esto realmente le sigue el foro, sigue esa doble cara del foro de centrarse en el tema del compromiso, pero hacerlo desde el compromiso, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues este libro es algo insólito, como lo ha dicho Anne, porque primero creo que es uno de los primeros libros que se hace en versión bilingüe
en el campo de la traducción, de los estudios de la traducción. Es realmente, no digo que es el primero porque ya sería arriesgarme mucho, pero uno de los primeros y realmente para los traductólogos creo que a todos nos debería dar un poco de vergüenza esa situación, ¿no? de usar una sola lengua para vehicular y difundir el conocimiento, que hace que al final el inglés impera en todas las publicaciones y que si uno ya no publica en inglés corre el peligro de no tener, bueno, en inglés o en francés o en castellano, porque creo que, bueno, aunque el inglés está por encima de todo, pasa lo mismo con el castellano, pasa lo mismo con el francés, que si no, no llegas, tu trabajo no llega a los canales de difusión internacional de la investigación, ¿no? Y bueno, pues si es para que esté en una estantería y no se lea, pues no tiene ningún impacto social, ¿no? Y ahora, bueno, es un primer paso porque realmente hacer un libro bilingüe inglés-español tampoco es algo tan revolucionario, pero bueno, sí que se está llevando a cabo ahora la traducción al chino desde la Universidad Batista de Hong Kong. O sea que si hay gente que quiere traducir en otros idiomas, bueno, aquí estamos encantados para facilitar los archivos. Y bueno, aparte de la política lingüística, también la política de propiedad intelectual. En principio, cualquier libro que se publica se hace con una licencia de copyright, que significa que un autor, cuando publica su artículo, cede todos sus derechos a la editorial y la editorial en general se reserva ya el derecho de difusión. Y ese artículo, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos una licencia de copyright, pues ECOS tendría todos los derechos cedidos por los autores y no dejaría a ninguno pues difundir los artículos individuales o en colectivo, en formato de libro o en formato de artículo, porque ECOS tendría los derechos. Pues en este caso hemos decidido usar unas licencias de copyleft por Creative Commons, que es una organización que propone varias herramientas de licencias y bueno, pues hay varias posibilidades, ¿no? O bien un autor decide ceder todos sus derechos, con lo cual el artículo se puede copiar, pegar, se puede circular, se puede traducir, se puede incluso modificar, mejorar y añadir. Esas licencias se usan mucho para temas de software o de herramientas técnicas porque así van progresando las herramientas con la contribución de todos. En la academia se hace menos porque, bueno, cuando uno escribe una obra no quiere que se le cambie lo que ha escrito, ¿no? Entonces esa licencia no se ha usado mucho, muchos de los autores han aceptado que se difunda el libro, el artículo, eso era la condición mínima para que sea copyleft, y luego pues pueden poner algunas condiciones, pues pido que si se quiere modificar que se me pida primero la autorización o que si se quiere comercializar que se me pida la autorización, ¿no? Y bueno, pues creo que eso sí me atrevo a decirlo que es el primer libro en traducción que sea de copyleft. Y bueno, creo que es un buen paso adelante porque muchos de los autores de hecho no conocían esa posibilidad y ahora que han visto de cerca, lo han puesto en práctica, se dan cuenta de los efectos que va a tener, ¿no? Porque ahora es mucho más fácil como autor, muchas veces nos encontramos ante la situación que alguien quiere una copia de nuestro artículo y bueno, se lo tenemos que dar diciendo no lo vayas circulando por ahí porque en principio, claro, he cedido los derechos, no tengo derecho a divulgarlo. Y eso pues pone mucha traba a la circulación y la difusión del conocimiento, ¿no? Y bueno, ya lo último, recalcar la mezcla, pero creo que ha quedado claro en la presentación y quedará claro ya desde las primeras páginas que realmente en ese libro hay una mezcla de enfoques, activistas intelectuales, gente de a pie que se dedica a la traducción y no ha hecho estudios o ha parado la licenciatura y no ha investigado nunca, pero sí llega a teorizar su práctica y esto es tan valioso como un investigador que lleva muchos años que se centra en un estudio de caso particular de un colectivo de traductores comprometidos. Y eso es una doble faceta que viene dado del foro y que hemos querido mantener en este libro.